Muy buenas tardes. Vamos a comenzar este acto en un mes de noviembre que tenemos bastante actividad. De hecho, es difícil que la gente se multiplique. Estábamos hablando ahora que también mañana hay un encuentro poético en la ciudad y que muchas veces las personas muchas veces van a un par de actividades, dos o tres, pero claro, no puede estar uno todo el día. La cultura es muy trabajada. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia. Bienvenido a la sede del Ateneo de Cádiz. Bienvenido, por supuesto, a Antonio Miguel Moreno Hidalgo, que viene de Jerez, y a Ramón Luque, coordinador de las tertulias literarias de aquí del Ateneo. Para nosotros es un placer y es un honor que quieras presentar aquí esa innovación creativa en que utiliza la literatura con las nuevas tecnologías, esa fusión, ¿no? Que es no sé si una especie de subgénero o género nuevo, una forma nueva, ¿no? de crear, y que seguro, porque lo estábamos hablando un poco antes, que es mucho, digamos que llega mucho mejor a mucha gente y sobre todo a la gente joven también, ¿no? Que podría tener una extensión de tipo educativo, desarrollo educativo enorme, ¿no? La verdad es que es bastante innovadora, es nuevo en la provincia, creo que en el país también, y entonces estamos deseosos de escucharte. En el principio, la presentación la va a hacer Ramón Luque y luego a continuación expones tú. Hola, buenas tardes. Yo la verdad es que estoy deseoso de escuchar a nuestro conferenciante, Antonio Miguel Moreno Hidalgo, porque me parece algo muy novedoso y se habla mucho de inteligencia artificial y de todas estas cuestiones, pero la verdad es que para mí me parece cosas de chinos, ¿no? Me parece una cosa muy, muy lejana por mi formación y bueno, porque uno no está versado en las nuevas tecnologías. Pero bueno, sin más dilación, voy a hablar de Antonio Miguel Moreno Hidalgo, escritor y creativo, nacido en Jerez, Cádiz, en el 1977, o sea que le llevo 20 años justo, una vida. Y muy conocido, es creador de literatura experimental disruptiva, en la cual la literatura tradicional se combina y entrelaza con las nuevas tecnologías, como la electrónica, la informática, robótica, a través de vías alternativas de comunicación, Internet. Esta información me la ha pasado Antonio Miguel. Imagino que ahora él nos explicará un poco en qué consiste, con todo lujo de detalles, y también decir que es historiador y profesional en distintas áreas. Al mismo tiempo tiene estudios superiores en diversos ámbitos del conocimiento como automatización, robótica industrial, automoción, economía e integración social. Y actualmente está cursando estudios superiores en el área sanitaria. Yo la verdad es que cuando veo estas cosas me descubro por la capacidad intelectual de las personas y su capacidad de concentración y de trabajo. Tiene varias obras publicadas, ahí tenemos para el que quiera verlo, son dos de sus títulos. Universos cotidianos, publicado por Cajón de Sastre. Universos cotidianos, publicado por Torre de Babel. No sé si son el mismo libro o en dos editoriales distintas. No, la editorial es la misma, lo que pasa es que es como si fuera una saga, porque como ambos tocan la literatura experimental disruptiva, es complementada. Ahora ya cuando entre en materia Sí. explicaré por qué la diferencia entre uno y otro, porque se utilizan distintas técnicas. Sí, pues estupendo. También el manifiesto Experimentación Literaria Disruptiva y La Caja de Pandora, poesía experimental ilustrada. Ha recibido los siguientes premios: Mejor Libro en Redes Sociales en el año 2022, de carácter internacional; Mejor Iniciativa Cultural Provincial de Cádiz, de ámbito provincial, también en el año 2022, y en este año 2023, Premio a la Innovación Cultural, un premio también de carácter internacional. Respecto a los trabajos más destacados en el ámbito de la literatura experimental disruptiva, quiero destacar el dedicado a la conquista de Zara de la Sierra en 1483. Es que he hecho un baile de números y digo, esto es imposible. Por Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, y que fue una conquista decisiva para que los reyes católicos en el año 1492 pudieran conquistar definitivamente el reino nazarí de Granada.
Es una recreación que puedo calificar, yo la he estado mirando, de espectacular, y que realiza en colaboración con el periodista gaditano Pepe Contreras y con el actor de doblaje Ángel Castillo, que narra con una voz en off el vídeo que forma parte de la obra. Termina con un poema realmente bello. Otros trabajos elaborados con su particular metodología están dedicados a Sinbad el Marino, uno de sus héroes infantiles, a Halloween, Noche de los Difuntos, hasta Regia y Mérida, por citar algunos ejemplos, aunque he visto, curioseando tu blog, que tienes muchas más cosas. Acabo ya, pero lo hago leyendo un texto que he encontrado en su blog, que lleva por título Literatura Experimental Disruptiva, blogspot.com. Dice así: la literatura experimental disruptiva explora vías y métodos alternativos en la comunicación entre autor y lector, proporcionando nuevas experiencias al lector y haciéndole partícipe, aún más si cabe, de la obra del escritor, que en el caso de la literatura clásica, más que en el caso de la literatura clásica tal y como la conocemos. Y sin más dilación, os dejo aquí con nuestro compañero y amigo a partir de este momento, Antonio Miguel Moreno Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Pasamos la palabra a Antonio Miguel, sí. Bueno, ante todo, muchas gracias a los que habéis venido y bueno, el placer es mío de poder aquí explicaros en qué consiste esto de la literatura experimental disruptiva, que como veréis también se puede ampliar a la cultura experimental disruptiva. Os pondré varios ejemplos porque básicamente impregna cualquier faceta, ya sea artes plásticas, literatura o cualquier otra modalidad o expresión cultural que pensemos. Y bueno, de lo que ha comentado, eso, yo no soy de historiador de formación, eso es porque los del ABC, pues bueno, como es una obra de carácter histórica, pues le dieron por catalogarme historiador. El historiador. Bueno, sí, pero sí, aficionado a la historia. Sí, de todas formas nos vamos al diccionario de la Real Academia, es cualquier persona que se interesa por el tema de la historia y la estudia, es decir, que no es una profesión reglada, ¿no? Como podría ser a lo mejor medicina, ¿no? Arquitectura y demás. Pero bueno, hecho ese pequeño pues, detalle, pues vamos a empezar. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de lo que estáis viendo ahí en la imagen, es una imagen que está generada por inteligencia artificial. Es decir, pues yo he querido ahí hacer pues, ciertas cosas para que se verán distintos ejemplos. Bueno, pues ¿qué es esto la literatura experimental disruptiva? Bueno, pues ya he hecho un poco la introducción. Con ello lo que se intenta es acercar las nuevas tecnologías a través de la cultura clásica. En este caso nos vamos a centrar en la literatura, que es quizás lo que yo más practico, pero que luego al final pondré ejemplos de otras facetas, como he dicho anteriormente, de la cultura donde también se pueden aplicar. ¿Y qué es lo que se utiliza? Bueno, pues en el tema de la literatura, la respuesta corta es esa que he comentado, es combinar la literatura tradicional con las nuevas tecnologías. Bueno, pues ahí pues una definición muy simple. Si vemos una respuesta un poco más larga, ¿no? Es que consiste en combinar cualquier arte clásico, y ahí tenéis ejemplos como literatura, la fotografía, el cine, con las nuevas tecnologías, que también lo he comentado ya, que es informática, internet, electrónica, inteligencia artificial, que sobre todo en esta última etapa en la que yo estoy más centrado por todas las posibilidades creativas que te ofrece. Y es importante que es en cualquiera de sus fases de creación, edición, difusión o divulgación de obras. Es decir, ahora cuando normalmente nos centrábamos en la literatura clásica, nos encasillábamos un poco a la producción literaria en sí, pero hoy en día con las nuevas vías de comunicación, como es el caso por ejemplo, de internet, redes sociales, etcétera, se multiplica exponencialmente las posibilidades que tenemos ya no solo una vez que la obra está creada, sino en su propia divulgación y en su propia promoción. Y bueno, ¿qué es eso de muchas veces que dicen crean vía alternativa de comunicación entre el artista, y aquí lo pongo en general porque puede incluir a distintas artes, no solo a la literatura, y el usuario? Pues aquí vamos a empezar a poner un poquito de ejemplo, ¿no? Como digo yo. Una de las obras, por ejemplo, que está aquí en mi segundo libro, que es Universos Cotidianos Torre de Babel, utiliza tanto la literatura tradicional a la hora de explicar o relatar un relato,
pero ese relato no solo se queda en el papel, es decir, no solo queda negro sobre blanco, sino que se completa con una segunda obra que es audiovisual, que en ese caso es un cortometraje, muy pequeño, pero ese cortometraje forma parte de la obra tanto como el texto y el texto tanto como ese cortometraje, es decir, no se puede entender la obra por separado, ¿no? Porque a veces creemos que esto es como un complemento, ¿no? Como si tú dices, mira, tengo un regalo muy bonito, ¿no? Y le pongo un bonito envoltorio. Bueno, el envoltorio es accesorio, es decir, no forma realmente parte del regalo, es un poco la muestra, ¿no? De la exposición, un poco para la sorpresa y demás. Pero en el caso de la literatura experimental disruptiva es importante conocer ese concepto, que no es un adorno, no es un mero adorno, sino que forma parte de la obra. Lo que pasa es que la obra se desarrolla por dos vías, de ahí las vías alternativas, que en este caso sería a través de ese cortometraje que podemos ver a través de internet. En mi caso puedo utilizar la plataforma social de YouTube, que imagino que la conoceréis, pero que se puede utilizar cualquier otra, como puede ser Facebook, Instagram, cualquiera de ellas. Y luego la vía clásica pues es sobre el papel, porque al fin y al cabo el libro está aquí escrito negro sobre blanco en papel tradicional. Entonces se trata de combinar esto, que esto tiene pues una serie de implicaciones a nivel creativo, porque no solo basta con concebir, ¿no?, la idea y el relato en la mente y luego plasmarlo en palabras, en frases y hacer una literatura clásica tradicional, sino que implica también la labor creativa de pasar a otro área, como es el área de audiovisual, es decir, comprenderemos, ¿no? Todos veremos que no es lo mismo pues escribir a lo mejor un poema en papel, que ese poema que tenga esa parte en papel, pero también hay que hacer una obra audiovisual. Es decir, implica una doble creatividad e implica pues mezclar más áreas en el tema artístico. Hay distintas variantes de la literatura experimental, es decir, no todo es internet. Entonces, ahí tenéis un ejemplo que es un código de barra, y se pueden utilizar este tipo de medios, tanto el código de barra como por ejemplo los códigos QR, ¿no?, que son también, que cualquiera que hayamos ido hoy en día pues, ¿no?, a un bar o en menú te lo ponen en un código QR, ¿no? Lo que pasa es que en ese caso sería una variante online, es decir, porque ese código QR te traslada a través de internet, que sería la vía de comunicación, pues a una página web o un archivo en PDF y demás que está colgado en un servidor y tú te lo descargas y ya lo puedes ver en tu visor, que en este caso sería tu teléfono móvil, ¿no?, o la tablet, con lo que lo hubieras escaneado. Pero en el caso que esto sí sería la diferencia que hay entre el primer y el segundo libro, el primero utiliza solo estas vías alternativas de comunicación, pero offline, es decir, para el primero no te hace falta tener conexión a internet para poder experimentar con estas nuevas vías de comunicación. ¿Cómo? Pues si alguien no me dice lo contrario, en el primer libro está escrito lo que sería el primer poema, donde los versos están construidos a base de códigos de barra. Dirá, bueno, ¿esto por qué? Pues si nos retrotraemos muchos siglos atrás, ¿no?, en la historia, empezamos con la escritura cuneiforme, ¿no?, en tablillas de arcilla y demás. Dicen que, o al menos lo que hoy por hoy está constatado, que fue, ¿no?, en la antigua Mesopotamia, ¿no? Y bueno, luego también los fenicios utilizaron este tipo de escritura cuneiforme. Si vemos los egipcios, pues utilizaron sus jeroglíficos. Y entonces, bueno, a mí se me ocurrió de alguna forma, nosotros tenemos esto que es fruto de la tecnología, ¿no?, de la parte digital, de la evolución electrónica, que son los códigos de QR, estos códigos de barra, ¿por qué no utilizarlo, no? Igual que, bueno, pues los egipcios utilizaban sus jeroglíficos y, bueno, los fenicios sus símbolos cuneiformes, y, bueno, y si ya le preguntamos a los nórdicos, ¿no?, los vikingos también tenían sus runas y demás, pero lo nuestro propio que nos toca de nuestra época son este tipo de símbolos y vías de transmisión que hasta ahora, bueno, al menos por eso digo que yo sepa, porque es imposible abarcar la creación a nivel mundial, pues nadie se le había ocurrido pues decir, mira, pues que por ejemplo, en el caso del libro, por lo que está plasmado, es que cada código de barra es un verso. La dificultad aquí, bueno, pues que te hace falta algún traductor, que en este caso pues cualquier dispositivo electrónico para traducir qué es lo que pone el código de barra. Aquí he puesto un código de barra, el que veis ahí en el ejemplo, que lo que significan las barras
es lo que viene abajo, ¿vale? Lo he puesto como si fuera una especie de subtítulo, que es el INNI. El INNI es el número internacional de autor. Ese es mi número internacional de autor. Eso es como está el ISBN para los libros, el ISSN para las publicaciones periódicas, pues también existe un número inequívoco para autor a nivel mundial, porque esta es una organización internacional, pues ese sería el mío, pero bueno, a nivel de ejemplo, que veáis que lo que pone esas barras es lo que viene abajo del subtítulo, que viendo nosotros como seres humanos las barras, pues no podemos determinarlo así a simple vista qué es lo que pone. Pues eso sería una variante. También hay variantes con código QR, porque el código QR te permite incluir más líneas de texto, y entonces, bueno, pues hay ciertas obras en las que se juegan, que buscando a través de esos QR, pues te van dando determinados mensajes que completan esa obra, que también va en texto tradicional. Esos serían ejemplos de cómo se puede utilizar estas nuevas tecnologías. En este caso he puesto simplemente estos dos ejemplos, pero si buscáis por internet de este estilo de variantes, como los códigos de barra, los códigos QR, hay infinidad y cada vez salen nuevos. Incluso tú te puedes crear el tuyo propio, que sería casi como crear tus propios jeroglíficos, tus propias palabras y jugar a crear un nuevo idioma. Hay aplicaciones y además lo bonito, digo yo, de esto es que es de acceso libre y gratuito. Nada de que estoy hablando de esto tiene un coste adicional o es una herramienta como a lo mejor antiguamente podría pasar, que determinadas herramientas de edición o de mostrar determinadas obras estaba al alcance de menos personas, en el sentido porque tenía un coste, ¿no? Al fin y al cabo un libro en papel, lo quieras editar, quieres sacar un número de copias, aunque sea un número de copias reducida, tiene un coste económico y quizás no está al alcance de todo el mundo. Este tipo de cosas con el tema de internet, que incluso si uno no tiene internet en casa, las bibliotecas públicas, un montón de centros públicos tiene ese acceso, incluso gratuito. Quizás desde ese punto de vista el tema de internet y otras herramientas que vamos a hablar posteriormente, como la inteligencia artificial, ayudan, como digo yo, a democratizar lo que es el acceso también a la cultura, pero desde el punto de vista del creador. Y luego está esta segunda obra, que sería la de Torre de Babel, que esa sí utiliza ya las nuevas tecnologías, pero necesita una conexión a Internet. Utiliza Internet como una vía de comunicación alternativa para expandir más allá de lo que podríamos hacer de forma online con los ejemplos que he comentado anteriormente. Un ejemplo claro es el que ya he mencionado. A través del código QR tú puedes plasmar un texto y el código QR que lo que hace es de puerta de enlace, ¿no? De enlace a Internet, ya bien, pues te puede trasladar a otra parte de la obra, que no tiene por qué ser audiovisual, puede ser simplemente sonora, es decir, que a este caso pongo otro ejemplo, porque antes comentaba que no solo la literatura, ya hay personas que yo he estado hablando con ellos y demás, que van a trasladarlo, por ejemplo, a la fotografía. ¿Cuántas veces no hemos querido saber una fotografía a qué sonido te evoca o qué sonido te traslada, o en qué circunstancia ha sido realizada esa fotografía? Pues a través de ese código QR te puede ayudar a enlazar a esa otra obra que complementa, que forma parte también de esa obra, que es la fotografía, que al fin y al cabo es una imagen estática, y con eso lo mismo se puede trasladar a una escultura o a una pintura. Al fin lo que se trata es de completar más esa obra utilizando pues otras variantes de arte, que en este caso podría ser el tema audiovisual o simplemente musical, sin vídeo, o cualquier otra cosa que se pueda ocurrir. Es decir, en algunas de las obras que hay en mi segundo libro, por ejemplo, se traslada porque he intentado hacer lo que es el recurso literario de la personificación. Imagino que sabéis en qué consiste, que es darle o atribuirle sentimiento y cualidades humanas, por ejemplo, a una cosa, ¿no? Pues hay una obra en la cual pues se intenta mostrar cómo hablarían, por ejemplo, dos robots entre ellos. Si nos vamos a las películas, ¿no?, clásicas, pues creemos que van a hablar pues a lo mejor como nosotros, ¿no? Que hablan con un lenguaje verbal, o incluso si fuera pues el tema de sordomudo con un lenguaje de signos, pero un lenguaje que nosotros lo vamos a asimilar directamente a cómo
cómo nos comunicaríamos nosotros, pero no, las máquinas no hablan así, las máquinas hablan a través de bits, ¿no? De unos y ceros que se transforman en lenguaje de programación. Bueno, pues en esa obra es como una especie de conversación entre dos robots, pero utilizo el lenguaje de programación nativo de ellos. Pues en el caso, por ejemplo, si son robots que ejercen alguna actividad basada en inteligencia artificial, pues utilizando el lenguaje de programación Python. Es un poco también enlazando con lo que decía al principio. La sociedad ha evolucionado, estamos en un punto ahora mismo que estamos ya en pleno siglo XXI con la inteligencia artificial que ha venido para quedarse y cada vez está más presente en nuestras vidas. Que nosotros también utilicemos estos lenguajes que utilizan las propias máquinas para comunicarnos y transmitir obras literarias o culturales no está fuera de lugar, lo mismo que no estaría que cuando utilizaban, ¿no?, jeroglíficos o dibujos, pues los egipcios. Lo que pasa que sí es cierto que requiere, que eso lo veremos después, es uno de los posibles inconvenientes, requiere pues un mayor esfuerzo por parte de los nuevos creadores, porque ya no, por decirlo de alguna forma, ya no vale con quedarte en tu parcela quieta. Es decir, yo soy muy buen fotógrafo, yo soy muy bueno escribiendo. Esto lo obliga, vale, tú eres muy bueno escribiendo, eres muy bueno haciendo fotografías, pero te tienes que poner las pilas al día porque las nuevas tecnologías están aquí. Tienes que complementar esa obra. Entonces, quizás ese es de los hándicaps que tiene, es decir, que obliga a un sobreesfuerzo o a tener que implicarte en otras áreas del conocimiento que hasta ahora, bueno, pues no sucedía así. También es importante de que esta parte de la literatura experimental disruptiva tiene un pequeño hueco que no es meramente, para que así un poco también tranquiliza a los autores clásicos, digo yo, que no solo juega con la necesidad de tener internet, de saber programación, de utilizar código de barras, QR, etcétera, etcétera, sino que también juega con la maquetación. Esto se ha hecho siempre, pero de forma quizá más tradicional, excepto algunos casos puntuales. En este caso es decir que no lo considero como una invención, una innovación mía, sino que ya lo han hecho autores antes, pero sí es cierto que es una cosa que no se suele aplicar mucho. Es que la maquetación, por ejemplo, si vemos un libro, la maquetación, bueno, imagino que todos los que estáis presentes sabéis lo que es la maquetación, es la forma que se le da, ¿no?, la estructura al libro, si es la portada, si es portada blanda, si es portada rígida, si lleva letra capitular al inicio del capítulo, en fin. Todas esas cosas es la maquetación, es decir, la forma, la tipografía, ¿no?, el tipo de letra que se utiliza, todo eso es maquetación. Bueno, pues la literatura experimental disruptiva tiene un pequeño apartado, quizás eso llamarme romántico, que no hace falta nada de temas de esto de internet ni digital, que juega con la maquetación. Para eso voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, en este primer libro hay una cosa que al buen lector le chirría, pero una cosa que está hecha adrede, es decir, está precisamente hecha para que chirríe. Si vemos aquí, cuando está aquí el índice, pues justamente cuando pasamos el índice ya en la página de atrás viene ya el capítulo. Eso es casi sacrilegio en el tema de literatura porque esa página debe estar en blanco. No hay nada escrito, es decir, porque la literatura, al final y al cabo, como cualquier medio de expresión, es libre y tú puedes hacer tu libro como tú quieras, con la letra que tú quieras, en el orden que tú quieras y como quieras. Pero bueno, siempre hay ciertas normas, ¿no?, ciertos formalismos que se siguen. Y bueno, y que cuando tú ves algo así, lo primero que te viene a la mente es, a mí, ¿no?, hasta cuando lo he visto hasta este momento, que yo sé que lo estoy haciendo así, pues a voluntad, pues te chirría un poco y lo primero que te dice, uy, esto es un fallo de imprenta, esto no me gusta. Incluso depende de cómo sea de TOC, ¿no?, el trastorno obsesivo compulsivo que tengas, incluso te puede poner de los nervios. Entonces hay cosillas de esas que con el tema de la maquetación o en el segundo libro, que te puedes encontrar a lo mejor una página en blanco por delante y por detrás, por el medio, que tú dices, uy, aquí se me ha olvidado, el mío no está bien impreso, esto falta algo, ¿no? Te mueve, te hace que te revuelva un poco, que al fin y al cabo es lo que yo voy buscando de provocar con ese tipo de juego en la maquetación. O obras que no te aparecen en el índice y luego lo vas a ver y dices, uy, pues esto no estaba aquí, esto es un fallo. Es decir, la cosa es que tú es provocar, como decía al principio, que es también provocar nuevas sensaciones,
nuevas experiencias en el lector que le inquieten un poco, ¿no? Porque se sale de lo ortodoxo, ¿no? De lo que estamos acostumbrados. Bueno, pues esta parte también es un pequeño detalle que tiene este tipo de la literatura experimental disruptiva, que en todos los libros pues juega con eso. ¿Sí? Siempre vaya a ver, como digo yo, 2 o 3 cameos de este tipo, y que son intensivos, que imagino que ya a medida que tú a lo mejor vas conociendo a un autor, pues ya te lo esperas y ya sabes por dónde va. Pero siempre, bueno, pues te puede hacer más gracia, bueno, pues ha estado más original, ha estado más divertido, te sorprende un poco, ¿no? Que no es el libro clásico que tú tienes, bueno, tu índice, tus páginas de cortesía, delante, detrás, etc. Entonces, es una parte también pues muy interesante, y que ya digo que es un poco quizás más clásica, porque no tiene nada que ver con el tema digital, sino que jugamos con el tema del diseño y de la maquetación del libro. Luego, lo que he comentado, que la obra trasciende su plano original. ¿Por qué? Porque tiene la proyección en otras vías, es decir, como que también le da un poco la sensación al lector, que yo creo que esa parte, al menos yo lo veo positivo, porque muchas veces, ¿cuántas veces a lo mejor no nos ha pasado en un libro, a lo mejor que de cierto tamaño, por lo menos yo lo he hecho quizás? O sea, mi defecto por el tema de ser muy curioso y demás, he dicho, uy, este libro es un poco largo, voy a adelantarlo un poco, o voy a ver cómo acaba este capítulo, porque no le veo color, ¿no? Y jugamos así. Y nos sentimos nosotros así como que tenemos el control, ¿no? Que manejamos nosotros el libro, porque el libro lo tengo yo aquí, ¿no? Lo tengo aquí, físico, y yo digo, mira, pues ahora lo miro aquí, si quiero me voy al final, ¿no? Quizá pues ese, al trascender en otros planos, que no está solo en el texto, sino que va a depender de si tienes código QR aquí, o código de barra aquí, o tienes que ir aquí, tienes que ir allá, pierdes como un poco ese control de poder de decir, me voy adelante, porque quizás te estás perdiendo algo en medio con algún tipo de enlace, o la obra ya está en internet. Incluso tengo una obra que va cambiando, es decir, es como una obra infinita, porque si la segunda parte está en internet, yo en internet la puedo ir cambiando cada vez que quiera, es decir, entonces ese final puede ser una obra interminable, no es como el libro, lo que está escrito está, y ya la historia no hay más. Si yo te enlazo con QR, por ejemplo, a mi blog, y esa obra va transmutando, va cambiando, hoy puede morir un personaje, mañana puede que no, y mañana puede cambiar la historia. Entonces se le hace perder un poco ahí el control al lector, y quiera que no, pues eso siempre uno está más atento, incluso hace que la obra perdure más tiempo, porque esa obra la has leído tú ahora, pero ¿quién te dice que a lo mejor dentro de 5 años no la cambien? Y quizás pues ese mismo libro te vale y no es la misma historia que leíste en un momento. Es decir, hace que es lo que pone ahí en el segundo aspecto, que la obra trasciende a su plano original. El plano original que podríamos considerar es el libro, pero que está viva, en cualquier momento puede cambiar. Ese tipo de obra. Hay otras obras en ambos libros. La primera parte de ellos está dedicada a literatura clásica, porque a mí me encanta eso, y es el género que más me gusta, que son los relatos de ficción, de suspense y de terror, ¿no? Como Lovecraft o Poe. Entonces esa primera parte son relatos y tal, entonces eso no va a cambiar en los libros, están ahí, puedo hacer otra versión, pero en esos libros no va a cambiar. Pero esa segunda parte de los libros, que sí es literatura experimental disruptiva y que sí que combina, pues quizás el ganador, ¿no?, de un relato no sea el mismo ganador mañana. Es decir, entonces esa parte, que unida a la anterior, que pierde un poco el control del lector, hace que el libro esté vivo. Es decir, que no sea un libro que tú dices, mira, pues yo me lo he leído ya y está ahí muerto en la estantería, porque bueno, o no me gustó, pero quizá a lo mejor mañana cambia y al final me guste más. Es decir, queda ahí esa incertidumbre, y yo creo que eso es bueno también para el lector, que una pieza, que al fin y al cabo es un libro que pueda durar más tiempo y te pueda incluso sorprender, ¿no? Y luego que, bueno, con todo el tema este de internet, pues las redes sociales se convierten en un medio preferente para la divulgación y la promoción. Lo hemos visto, ¿no? Bueno, aquí el propio Ateneo se acerca a las redes sociales, porque al fin y al cabo ve que de llegar, sobre todo cuando no son tu núcleo cercano, ¿no? Pues la mejor forma hoy en día pues son las redes sociales, porque son cómodas, se puede transmitir imágenes, se puede transmitir vídeos, y es una forma. Y eso es una cosa importante también que es intensiva en este tipo de literatura, aunque se puede aplicar a cualquier otra.
Las ventajas que tiene la literatura experimental disruptiva, pues la primera es que amplía las posibilidades creativas, ya que, como he comentado, no se circunscribe a un solo área artística, sino que tú dices, mira, pues yo siempre he querido, bueno, aparte de escribir o hacer poesía, pues me gustaría complementarla a lo mejor con una fotografía de en qué me he inspirado o qué es lo que me inspira este poema. Pues bueno, pues haces tu fotografía, ¿no? Y luego esas fotografías las puedes colgar en tu blog, en tu red social, y luego, como hemos dicho, con la puerta de enlace que supone el código QR, puedes enlazarlo y que la gente pues vea ese complemento que forma parte de la obra, pero de una forma visual, porque también te gusta el tema de la fotografía o te gusta el tema de la música y has hecho una música porque te gusta tocar la guitarra o lo que sea, que te inspira esa fotografía o ese poema o cualquiera. Es decir, las mezclas y las posibilidades son infinitas en este caso. Multiplica las vías de comunicación entre el artista y el usuario final, porque ya no solo se queda en las palabras que yo te escribo y ahí se queda, ¿no? Lo que mismo que he dicho antes, el negro sobre blanco en la página de papel, sino que se multiplica la forma que yo puedo interactuar contigo, porque quizás pueda dejarte abierto la vía para que esa obra lo complemente el propio lector abriendo un foro abierto. Que eso puede ocurrir igual que la fotografía, tú puedes poner una fotografía y decir qué opinas sobre ella, ¿no? Y que forme parte de esa obra también, esa opinión de la persona que lo ve. Y el tema visual, auditivo, táctil, es decir, ya eso según la tecnología que queremos aplicar. Es decir, incluso hay tecnologías, he visto, yo en este caso no lo he usado, se me pasó por la cabeza, pero que era acabar un cierto poema o relato, ¿no? Con la idea de un olor, ¿no? Y meter pues una página impregnada para que a lo mejor el final sea ese olor. Es decir, ya eso es cuestión de jugar y darle combinación. Lo que se intenta es que el múltiple sentido, no solo la lectura, intervenga a la hora de comunicar ese mensaje que queremos con nuestro lector, o en este caso ya más que lector es como nuestro espectador, es un poco todo, pues ya depende de lo que utilices, ya no es solo leer, ya quizás pues también este espectador, si es cortometraje, si es oyente, si es solo música, en fin. Y luego, bueno, pues la ventaja es que potencia la innovación y la experimentación en el ámbito artístico. Así que normalmente, como pongo ahí, históricamente un sector muy estático, es decir, la literatura, sí, hemos visto, ¿no? Comentado de la escritura cuneiforme, los jeroglíficos, realmente hubo ya un salto importante cuando vienen ya las lenguas, ¿no? Como el tema del latín y demás, y luego el salto, ¿no? Tan importante que supuso la invención de la imprenta. Pero bueno, si nos ponemos un poco atrás, desde que se inventó la imprenta ya hace muchos siglos hasta ahora, un libro hasta ahora ha sido escribir las páginas y ya está. Es decir, por lo que yo sentí que ya era un momento de cambiar, sobre todo que vivimos en una era ya tecnológica. Entonces, pues, de ahí creo que es la gran innovación de este género, de no tratar literatura como algo sin más que solo queda en el papel. De hecho, obras como ha comentado, como la de la toma del castillo de Sahara o la reconstrucción de los yacimientos arqueológicos de Astas Regia, pues eso es darle una vuelta de tuerca en el sentido, la historia está ahí, el relato lo podemos escribir, la poesía está escrita, todo eso lo he escrito yo de forma tradicional, como lo podría haber hecho cualquier autor antes. Aquí la diferencia que está, que si queremos reconstruir, por ejemplo, unos yacimientos como los de Astas Regia, que ni siquiera están excavados, ¿no? Por los distintos problemas burocráticos, porque hay parcelas en manos privadas, pero que sabemos que está localizada, dónde está localizada, en mesas de acta, pero no podemos ver más allá. La única forma de acercarnos a ello es a través de reconstruir, ¿no? Visualmente esos yacimientos arqueológicos. Pues como lo he hecho, pues acercándome a través de herramientas de inteligencia artificial, pues he recreado las imágenes de cómo serían esos yacimientos. Es decir, hay partes que si no nos acercamos a las nuevas tecnologías, pues se quedan en la mera palabra, y la mera palabra es muy importante, ¿sí? Y tiene obviamente su valor, pero hoy en día también queremos ir un poquito más allá, ¿no? Y que poder ver eso con otro sentido, ¿no?
la vista, con el oído. Y todo esto es lo que potencia que, a raíz de todo lo que esto comentaba, pues ya cada uno seguro que se le pasa por la cabeza muchas cosas. Ah, pues yo puedo mezclar esto con esto, puedo mezclar. Es decir, se abre un montón más de caminos. Y bueno, aquí tenéis una serie de ejemplos, que es por ejemplo combinar el texto, que lo hemos comentado, con obra audiovisual a través de cortometrajes. Ahí pone lo de una oferta irrechazable porque es uno de los relatos que se pueden ver, por ejemplo, en el blog que han mencionado. Y va texto, va vídeo, va texto, va vídeo, vas enlazando así y lo hace más entretenido. Ilustrar relatos, cuentos, historias. Yo, por ejemplo, más o menos, digo yo, se me da bien escribir, pero yo soy muy malo dibujando. Entonces también me parece un poco cruel que si no tienes, ¿no?, esa destreza o esa habilidad, que hay gente que la tiene y estupendo, me quede a lo mejor sin poder ilustrar una obra mía, o tenga que recurrir a lo mejor a lo que comenté antes, a procesos más caros de a lo mejor de diseño y demás. Cuando una es al fin y al cabo una obra mía y yo tengo la imagen de lo que quiero hacer, lo que pasa es que soy muy malo dibujando. Pues esto es una herramienta muy potente que con la inteligencia artificial, como las imágenes que vimos antes, pues yo puedo ilustrar mi relato y con buena solvencia. De hecho, todas las imágenes que han salido en los medios de comunicación y demás, pues están hechas con inteligencia artificial y lo puedo hacer. Es decir, es una herramienta que está al servicio del creativo. A lo mejor alguien que es muy bueno ilustrando, pues lo ilustra, pero a lo mejor no es tan bueno realizando cualquier otra gestión que es la que le puede ayudar a hacerlo a la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial es una herramienta, cada uno la utiliza en su campo. En las últimas obras que he hecho, por ejemplo, incluso la voz la pone la inteligencia artificial. ¿Sí? Porque a veces pues nuestra voz, si queremos darle una voz porque hemos hecho un personaje femenino, yo por mucho que quiera, no, y más con la voz que yo tengo, no le puedo dar esa voz femenina a ese personaje. Pero gracias a la inteligencia artificial puedo tener una persona, en este caso, entre comillas, ¿no?, de la inteligencia artificial que habla con voz femenina y me vale a mí para crear esa obra, que de otra forma pues tendría que acudir a lo mejor a otro actor a un actor de doblaje. Sin embargo, hay obras que yo creo que le vienen bien, como la de la toma del castillo de Sahara, o esta última que saldrá este fin de semana, que también saldrá en todos los medios a nivel nacional, que utilizó actores de doblaje reales, pero porque considero que esa voz o ese sentimiento del que impregna la obra es el más adecuado, pero hay otras veces que no. Ampliar la experiencia artística de la fotografía, de la escultura, lo he comentado, que ya hay pues, artistas que están pensando hacerlo, de combinar esa fotografía o esa escultura con un vídeo, con una música, con un sonido, algo que va conjunto con la obra que él quería expresar. La edición fotográfica, esto sí también creo que lo he hecho yo nada más, que es la edición fotográfica que combina la imagen real con la imagen generada por inteligencia artificial. Es coger coger un solo fotograma, una sola imagen que tú tengas y quedarte con una parte real, que es la que tú has hecho esa fotografía, que sabes que es así, que es estático, que es un fiel reflejo de la realidad, pero que la otra mitad se combine perfectamente, pero es generada por inteligencia artificial, que es como vemos las cosas. Creo que Ramón vio la obra de Redibujando Cádiz. La he visto, pero no la he visto. Quiero decir que la he estado es que manejando, pero no he llegado. Esa obra se publicó inicialmente en redes sociales, pero luego gustó mucho tanto al Ayuntamiento de Cádiz como a ciertos medios, que tampoco ahora lo puedo adelantar, y me hicieron quitarla porque va a salir en otro momento de primicia. Entonces tuvo muy poco tiempo, no llegó a alcanzar las 200 visitas. Y bueno, lo retiramos, pero porque se pretende hacer otra cosa, como se suele decir, en estos ámbitos más gorda, ¿no?, con la obra. Entonces, bueno, pues en esa obra que os estoy comentando de Redibujando Cádiz, ahí lo que se hace es uno el Cádiz real con el Cádiz que uno imagina y sueña. De hecho, hace poco salía los resultados de un estudio científico que dice que incluso los recuerdos que nosotros tenemos no son exactamente al 100% como sucedieron, sino que nuestras neuronas y demás
pues van modificando, tiene cierta plasticidad y los van amoldando a otras experiencias o incluso al estado de ánimo con el que nosotros vivimos esa experiencia. Y quizás no es exactamente como nosotros lo recordamos. Pues un poco jugando con eso, ¿no? Con ese aspecto científico y con la realidad que, bueno, que está ahí, y la parte que nosotros a lo mejor cuando tenemos algún sueño imaginamos, ¿no? Alguna vez nos habrá pasado de imaginar, de recordar, pues esto era así, era tal, y luego la realidad no es así, o no estaba tal cual, o la casa no era de ese color. Es decir, los recuerdos pues nos juegan así un poquillo malas pasadas a veces, o a veces no, simplemente temas de ensoñación e imaginación. Bueno, pues esta obra de Redibujando Cádiz mezclaba eso. Entonces mezclaba un Cádiz real con un Cádiz, como yo digo, onírico. Es decir, yo lo que hice es introducir distintas poesías que había creado sobre Cádiz a la inteligencia artificial, y en función de eso la inteligencia artificial te recrea una ciudad de Cádiz que no es la Cádiz real, es parte de Cádiz real con parte de ese juego, ¿no?, onírico que es la poesía. Pues eso es lo que podemos hacer con el tema de que lo hemos comentado, que combina un poco la imagen real con una imagen ficticia, pero que bueno, que no deja de estar dentro de nosotros, que son nuestras ideas, nuestros sentimientos, que al fin y al cabo es la expresión de cualquier artista. Y luego combinar el relato histórico, que lo hemos comentado aquí, que o bien puede ser con imágenes estáticas o en movimiento, que serían pequeños vídeos, ya con música o sin música, con voz en off o sin voz en off, eso ya es cuestión al artista. Y que si no nos permite recrear ciertas cosas que ya son imposibles. Es decir, hay cosas que conocemos por la historia porque están escritas, pero que es imposible que volvamos atrás y la podamos ver, a no ser que la recreemos. Hasta ahora la podríamos recrear, ¿no?, si veíamos una película o quizás también alguna obra de teatro y demás, pero con la literatura convencional, pues yo te lo puedo describir, te lo puedo narrar, ¿no?, sobre el papel, pero se quedaba ahí, y quizás algunas veces pues se quedaba corto, ¿no? O por lo menos a mí hay veces que no, y hay veces que, porque tú dices, mira, con esto me vale y ya doy rienda suelta a mi imaginación y me lo imagino y me creo yo la película como yo quiera, pero hay veces que, bueno, también se agradece que pudiera haber por parte del autor alguna pista más, ¿no? Que luego también uno muchas veces se lleva un chasco cuando lee el libro, ¿no?, y luego ve la película y dice, uy, esto no era nada de lo que me imaginaba, o esto no es como es. A veces quizás un poco para que el autor y tú también recojas un poco lo que el autor quería transmitir y lo que quería expresar. Es bueno que a veces te dé un poquillo más de pista, que no quede solo en la palabra, pero bueno, eso ya es un poco a gusto los colores. No sé cómo vamos de tiempo, que quiero dejar un ratito para preguntar. Bueno, es que yo me enrollo. Bueno, pues inconveniente lo comentaba antes. Hay personas que son reacias, especialmente, y bueno, imagino que eso ha sucedido con todos los cambios, ¿no? Incluso hace poco, creo que era no sé si en Cuarto Milenio, el domingo algo leía que incluso había gente que cuando llegó la revolución industrial, los telares que se movían automáticamente decían que no querían trabajar con eso porque era cosa del diablo, porque eso se movía solo, eso como era, ¿no? Es decir, que siempre que pueda haber cualquier cambio, pues siempre, bueno, puede haber personas que por lo que sea, sus creencias, su educación, lo que sea, pues van a ser reacios a ello. Entonces este género cultural sí supone una revolución en el panorama artístico, por lo que he comentado antes, porque ya no te puedes ceñir solamente a tu parcela, sino casi que te obliga como nos cuesta, ¿no? Yo el primero, que nos cuesta con la edad el tema de reciclarte, y cuando te entra en la empresa un programa nuevo dices, ahora tengo que poner otra vez a aprender programas. A todos nos cuesta, ¿no? Porque todos tenemos nuestra parte así, un poquito de que son un poco reacios a los cambios, sobre todo cuando tenemos que, como digo yo, someter la mente. Es decir, que esto no va a ser tan fácil como desde ya, sino que te tienes que poner y te tienes que poner. Y pues el gran inconveniente de este nuevo género, que te obliga a probar con otras cosas y a lo mejor no tienes ganas. O no tienes ganas de ahora meterte, como comentaba Ramón, de ahora ponerme a saber cómo se programa o cómo empezar a usar aplicaciones de inteligencia artificial. O te quedas como estaba, ¿no? Y bueno, pues escribe tu relato, tu poesía y perfectamente, ¿no? Pero sí es verdad que si quieres, pues en este nuevo
este nuevo género, pues te tienes que poner a aprender cosas nuevas, o incluso a lo mejor pues eres reacio al tema de las redes sociales o de estar en determinados sitios en internet. Bueno, pues este nuevo género, excepto si nos vamos a esa primera parte que expliqué offline, que no hace falta la conexión a internet, nos va a obligar pues sí o sí a meternos en ese mundillo que a lo mejor pues por lo que sea pues no tenemos ganas. Yo en eso soy muy respetuoso de cada uno que haga lo que él quiera o bueno, o lo que mejor le parezca. Entonces, bueno, pues es distinto y por eso viene la última frase que hasta la fecha, bueno, pues se percibía el arte como algo que no tanto como una vía profesional o laboral, que hoy en día pues sí, ¿no? Antes era quizá un poco más por vocación, que al final te llevaban, ¿no? Te hacían encargos, tal, y al final vivías de eso, pero que ya hoy está este mundo muy profesionalizado y si también pues no te pones al día en estas nuevas herramientas, pues al final, sobre todo por lo que comentábamos también antes con Diego, sobre todo las nuevas generaciones, que son los que denominan nativos digitales, ¿no? Que han crecido con los teléfonos móviles, con las tablets, con los ordenadores inmersos, con redes sociales, ¿no? Internet para ellos es como si algo que siempre hubiera existido, no es algo como nosotros que conocemos que antes no existía y empezamos a usarlo y demás. Para ellos eso es algo que siempre ha estado ahí, pues este tipo de nuevas obras las demandan. Y es una forma también de que no dejen de lado lo tradicional. Es decir, no es ni de pasar de un extremo a otro, sino es llegar como un camino medio en el que ellos seguirán leyendo literatura tradicional, como viene aquí, que viene poesía, viene relato, pero lo podrán complementar con el tema de las nuevas tecnologías y verán internet, y accederán a otro tipo de contenido. Y bueno, ¿dónde seguir los avances de este nuevo género cultural? Esto es un poco de publicidad. Bueno, él ha dicho Ramón que es mi propio blog, que yo siempre, aunque no son versiones exactamente iguales que como las que salen luego en los medios de comunicación, son versiones, podríamos decir, algo más personal del autor. Está en mi blog y bueno, desde hace pues 4 o 5 semanas pues tengo semanalmente un programa de televisión, pero que es en streaming, obviamente aquí estamos hablando todo de internet, que se puede seguir a través de Spotify, que es Panorama Online, y se llama que lo hago en colaboración con distintos profesores de distintas universidades de Andalucía y el periodista Pepe Contreras, no sé si os suena, que tiene una dilatada experiencia, que ha trabajado en televisión española, en El Mundo, ha sido corresponsal del País y demás. Bueno, pues hay una sección dentro del programa amplio que él tiene, que él toca también pues cosas de actualidad, tiene tertulia política, en fin, esa parte que ahí yo no entro, pero sí hay una parte que es semanal que se llama Con Inteligencia, que viene de inteligencia artificial, en el que hacemos todo este tipo de trabajo de reconstrucciones históricas. Ahora estamos trabajando en una muy importante, que ya digo que saldrá a nivel nacional a partir de este domingo, y digo a partir de este domingo porque le tenemos dada la exclusiva a un medio y luego ya a partir del lunes pues lo sacarán el resto, en el que hacemos pues reconstrucciones históricas, haciendo esa parte de texto, de literatura histórica, donde narramos los hechos, los sucesos que están contactados, pero que tenemos que los recreamos con inteligencia artificial, que de esa parte pues, y de ese guión, de esa historia, con esa voz en off que narra el actor de doblaje y demás, pues es la parte que me encargo yo. Y bueno, pues a través de este programa que es semanal también, que pues también lo podéis seguir por Spotify de forma totalmente gratuita. Incluso si no tenéis tiempo, pues es lo bueno que tienen las nuevas tecnologías, te descarga el capítulo y cuando quieras pues lo ves, es como una televisión, ¿no?, a la carta. Pues ahí se pueden seguir este tipo de avances, que es lo que estoy haciendo, aparte de que están en los medios de comunicación. Estas son las redes oficiales que yo manejo, donde también cuelgo todos estos temas de Sarga, tanto en el Facebook como en el YouTube como en el Instagram, simplemente poniendo Cultura Experimental Disruptiva, pues ya os va a salir, ¿vale?
Y también lo digo porque hay muchas obras que han salido, como esta última que salió en ABC, también el grupo Yolí, que es Diario de Cádiz, Diario de Sevilla, Diario de Jerez, también lo sacó a nivel de toda Andalucía, La Voz del Sur y demás. Pues simplemente si ponéis mi nombre y apellido, os van a salir un montón de cosas, e incluso como algunas que ha adelantado Ramón, porque ha hecho reconstrucciones como haciendo una visión del pasado, el presente y del futuro, como viendo un poco más allá de muchas ciudades de España, como Gijón, Logroño, Teruel, Soria. Y bueno, y cada uno, bueno, por los medios de comunicación de cada región, de cada eso, pues en su momento pues lo sacaron. Y aparte está en mi blog, está ahí en eso. Y bueno, abro el turno de dudas, preguntas, si queréis preguntar algo o cualquier cosilla que a lo mejor me haya saltado. Muchas gracias, Antonio Miguel, por tu creatividad, tu trabajo y ese abrir campo, ¿no? De alguna forma integrando tantas artes, digamos, ¿no? De alguna forma. Pues, como tú dices, como bien dices, vamos a abrir un turno de preguntas, de dudas, preguntas. Yo creo, al ser tan innovador y tal, que seguro que surgen muchas cosas. A mí se me ocurren muchas, desde luego. Damos un turno primero al público, ¿no? Sí, Y yo quiero hacerle una pregunta. También, por eso. Pero le damos al público. Primero al que... público. Sí. Por aquí hay una pregunta, sí. Hola, me llamo Vicente Muñoz. ¿Qué utilizas, qué aplicación utilizas en la ilustración? ¿La ChatGPT o otra aplicación del mercado? Mira, en esta misma presentación, tanto estas como, para que veas ejemplos, tanto estas que los signos de interrogación, como aquí que había un robot, al principio aquí un robot un poco para combinar, está con una máquina de escribir de la antigua, con un robot un poco para hacer el contraste. Esta está utilizada con una aplicación que es gratuita, ya digo, todo lo que yo utilizo es gratuito, tiene una versión de pago, obviamente, que te permite pues, hacer más cosas, ¿no? Pues, porque esta serie de aplicaciones lo que van por créditos, ¿no? Que le llaman, pues tiene a la semana 15 créditos, pues puede hacer pues 15 creaciones. Si quieres hacer más, pues te tienes que dar de alta en uno de pago, pero bueno, para echar a rodar y demás, o si tienes paciencia, pues cada semana se te van recargando y vuelve a generar imágenes. Eso está haciendo con una aplicación que se llama Bing Creator Imágenes, ¿vale? Y eso te lo puedes descargar en una app para el móvil o si tienes el ordenador, pues entra y accede. Y luego esta anterior, que es otra de las que utilizo, porque quizás la gran diferencia entre ambas aplicaciones, que una es formato 1.1 y la otra te permite el formato panorámico, como esta que está aquí atrás, es una que se llama Leonardo, por Leonardo da Vinci. ¿Vale? Y también utilizo una mucho que es DALL-E, que viene también de Dalí, siempre juegan con pintores clásicos, que también son gratuitas, pero son todas aplicaciones gratuitas, al menos hoy por hoy. Sabéis que estas cosas pues nunca se sabe cuándo cambian, pero hoy por hoy son todas aplicaciones gratuitas y que podéis, vamos, yo os animo a que entréis, que experimentéis, que hagáis cosas, que esto, como todo, esto luego engancha, sobre todo ya digo, como gente como yo que no sabe dibujar, cuando ves después de describirle eso, dice, uy, qué bien me ha quedado el dragón, o qué bien dice, esto no lo habría hecho yo nunca a mano, pero mira, solo simplemente con la idea y trasteando y jugando con esto, me ha salido. Entonces os animo que incluso en el programa que os he comentado antes, que es semanal, es un programa divulgativo, es decir, que es de carácter educacional. Enseñamos a utilizar estas aplicaciones e incluso hacemos pruebas en línea. Es decir, pues el periodista, que es el conductor, pues me dice, mira, ¿qué te parece si hace poco recreamos cómo sería Londres dentro de 50 años? Y lo hacemos sobre en línea para que veáis dónde está la aplicación, cómo lo hacemos, es decir, para que se ve el resultado en el momento, es decir, que es muy didáctico, ¿no? Podríamos decir. Entonces, bueno, os animo a verlo por si os gusta, por lo menos para probar, y son programitas muy cortos, de media horita, pero muy intensos. Antonio. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Aragón. En primer lugar quiero felicitarle por tan interesantísima exposición y quería saber su opinión sobre, porque se me ocurre una cosa, pienso que estamos hablando de un medio de literatura que con las nuevas tecnologías hoy puede parecer un matrimonio perfecto. No obstante, podríamos correr el riesgo,
habida cuenta que cada uno va a una velocidad diferente, mientras que las nuevas tecnologías, una velocidad vertiginosa, la literatura, el libro que usted lee de Edgar Allan Poe, pues siempre va a estar ahí, un siglo y medio se puede leer igual. Podría ocurrir que se nos quedara obsoleto el libro, precisamente esta nueva tecnología hiciera obsoleto al libro en una serie de años, de 10, 15 años. Por poner un ejemplo, yo recuerdo hace 15 o 20 años, vino un señor, un vendedor de libros, me vendía un libro de historia de España muy curioso, entonces era una maravilla, que traía unas páginas medio como de plástico, que traían impreso un disco, sacaba un aparatito, una especie de reproductor, lo ponía ahí y salía la voz de Franco, ¿no? ¡Españoles! Y aquello era una locura, ¿no? Sin embargo, yo ese libro lo tengo ahora en las manos, desaparecería, ese libro no tendría ningún interés comparado con tu libro actualmente. Podría correr el riesgo, por saber cuál es tu, de que en el futuro nos pasara eso, que nuestros libros, la propia tecnología acabara con el libro. Con el libro en papel yo creo que es difícil porque también eso no lo comentaba, no sé exactamente cuántos años lleva, pero lleva ya muchos años, por ejemplo, el libro electrónico, ¿no? El Kindle, que es el que más conocemos, todo el tema de Amazon y demás, y el encanto de un libro en papel no lo puede ganar a digital. En esa parte no, quizás a lo mejor la parte esa que tiene de innovación tecnológica en su época, que era que te incluía esa parte de ese disco con el cual podía reproducir ese sonido, a lo mejor de ese personaje histórico que nos has comentado, pues quizás esa parte sí obsoleto, pero quizás no la forma de interpretarlo, sino que ahora utilizaríamos estas vías de comunicación que, como hemos comentado, internet, a lo mejor para enlazarlo a lo mejor pues a un vídeo, ¿no? Que ya está digitalizado del nodo, ¿no? Por decir, por venir al mismo ejemplo de que él comentaba, ¿no? Aquí lo que haríamos es un poco utilizar estas nuevas tecnologías y estas nuevas vías de comunicación para actualizar eso. Quizás esa parte sí quedaría un poco obsoleto porque ya quedaría un poco fuera de lugar imprimir, ¿no? y reproducir ese tipo de libro, pero el libro así en papel, yo por la parte, aunque sea romántica, ¿no? Del encanto que tiene el papel, por la parte tangible, ¿no? Una parte de la que hemos comentado antes, de la que se intenta es que interactuar también con los sentidos, también la parte táctil. Quizás eso, pues, si es solo digital, que es donde lo veo yo, perdemos también esa parte. Cuando tenemos todo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si queremos así, que somos como lector que queremos una experiencia así más inmersiva, total, tendría que ser esa parte híbrida, sin perder tampoco lo tangible del papel. Entonces, al menos, yo qué sé, no sabría jugar futurólogo, pero al menos en los próximos años, incluso yo diría 10, 15, 20 años, no veo peligro para el libro en papel. Lo que sí, que cada vez habrá más modelos híbridos que incluyan esta posibilidad de que parte del contenido no se quede ahí, sino que te transmita a internet o a interaccionar en redes sociales de la forma que he comentado. Pero no, ahora mismo yo no le veo peligro al libro en papel, ¿no? También siempre se ha dicho lo mismo que el ejemplo que puse con lo de la revolución industrial, siempre se pone ejemplo cuando venía el avión, parecía que ya iba a desaparecer el tren, y ahora el tren cada vez adquiere más protagonismo. Es decir, son vías alternativas que no excluyen a la otra, ¿no? Igual que el coche, pues ya todo el mundo tiene coche y ya nadie se va a subir al tren. Pues no, pues al final vemos con el tiempo que ahora se le ha dado la vuelta a la tortilla y el transporte público, por el tema de los combustibles fósiles, contaminación y demás, se hace cada vez más necesario. Entonces yo no le veo el peligro ese. Lo que sí quizás es en concreto ejemplo que tú has dicho, sí, pero porque se transformaría de cierta forma a esta me referiría al libro en concreto, es decir, el libro de Edgar Allan Poe va a seguir estando siempre vigente, pero el libro donde incluyamos esas nuevas tecnologías, porque se pierda el enlace sencillamente al servidor donde está, pues que el libro se quede cojo, ese libro. No, claro, lo que puede no ser que la gente cada vez, ¿no? Y nos pasa todo, ¿no? Porque siempre cada vez exigimos más. Entonces, si tú me das la versión clásica, ¿no? Que la tengo aquí en papel y aparte veo un vídeo así o un cortometraje que es de la historia, no sé, del Gato Negro, del Barril de Amontillado, cualquiera, estamos hablando de Poe, y también lo veo, pues tú dices, hostia, pues tengo casi 2 por 1, ¿no? Estoy viendo la peliculita, me estoy metiendo o estoy viendo
porque yo, por ejemplo, todos los relatos que tengo los tengo también en versión audio relato, ¿no? Con su efecto de sonido, te pones tus cascos, es otra forma de disfrutarlo. Entonces tú dices, si puedo tener las dos cosas, ¿por qué me voy a quedar solo del papel? Entonces en esa parte sí te doy la razón de que puede ser que el simple papel vaya quedando cada vez un poco más relegado, en el sentido que tú quedarás la versión enriquecida, ¿no? Ya casi nadie compra la leche entera normal, pero siempre tiene algunas vitaminas o algo, ¿no? Un poco un ejemplo así. Siempre quieres una versión que te da un poco más, te da más alternativa por lo mismo. Tienes la clásica, ya la tienes, bueno, pues si aparte me da el audio relato y lo escucho en mis cascos cuando voy en el tren o voy en el autobús, pues mejor, ¿no? Tengo las dos cosas. Eso Yo te escuchaba un momentillo y se me viene a la cabeza el audiolibro, porque lo has mencionado, pero es que con lo que tú estás comentando, el audiolibro con imágenes, no me refiero a películas o a sino no. Escuchas el libro y al mismo tiempo estás viendo, es decir, lo que te están contando lo estás viendo, que lo vemos con la imaginación, pero eso es posible. Sí, claro, de hecho, un poco va por ahí, es decir, las reconstrucciones estas históricas, la voz en off te está contando un poco la historia, pero te la está contando con sonido, con su música, pero aparte estás viendo las imágenes de esas recreaciones para que también te entre por el sentido visual, también estás viendo la imagen, se convierte en un cortometraje, ¿no? Como cuando ves una película. No ves solo las imágenes, sino también ves lo que están hablando los actores, y la música, bueno, la banda sonora es fundamental también en cualquier obra de cine. Entonces, esto, como he dicho antes, cuanto más gordo lo quieras hacer, más lo puedes hacer. Es decir, puede implicar cuanto más lo que quieras. Es decir, ya hay cada uno también los límites que tenga, ¿no? Hay ciertas veces que se me ocurre cosas que, esto estaría así, pero bueno, ya también la viabilidad, ¿no? Económica, o la viabilidad de crearlo, pues tú dices, bueno, yo tampoco me puedo meter en hacer esto así, porque bueno, es ya un proyecto que se me escapa, pero que las posibilidades son hoy en día infinitas, y gracias, bueno, a la inteligencia artificial, pues cada vez se pueden hacer cosas más que antes pues no podía, y a bajo coste, podríamos decir, pues prácticamente gratuito hoy en día. Sí, Serafín también quería hablar. Hola. Primero felicitarte porque realmente lo que has hecho es abrir una puerta, y cuando se abre una puerta hay que empezar a caminar duditativamente, no podemos empezar a correr, y lo que has abierto es la puerta de los que queremos empezar, pues poder hacer un enlace a un blog, poder hacer un enlace a esta fotografía, a mi Drive, o sea, utilizar esos códigos de barra. Y bueno, y me ha, digamos así, entre comillas, fastidiado que no está aquí Juan Antonio, porque Juan Antonio ya hace cosas de esas sin saber lo de la cultura experimental disruptiva, que él tiene un videopoema cada semana en el que utiliza el PowerPoint. Utiliza el PowerPoint con imágenes y con eso, y convierte los PowerPoint en un pequeño vídeo que cuelga en YouTube. O sea, y realmente es eso. Sí, sería una versión de lo que es esto, cada uno con sus herramientas, con sus medios. Entonces, lo que abre es la puerta a ir conociendo herramientas para ir construyendo. Para ir enriqueciendo la obra. Claro, y llegando a otros públicos, que lo bueno que tiene hoy en día Internet es que está accesible a todo el mundo. Es decir, poquito a poco, eso es inmenso, y no podemos querer llegar a donde tú has llegado desde cero. No, hay que ir poquito a poco. Claro, aplicando. Utilizando las herramientas. Claro, ir conociendo Internet. Ir conociendo. Y dando sus saltos, pero que sí abre en ese sentido un abanico creativo. Y de posibilidades que a lo mejor de otra forma tú nunca te hubieras planteado. Decir, ahora cómo voy a poner yo a grabar un vídeo, hacer esto, pues esto te da la oportunidad, y lo bonito de esto es que la creatividad no se te quede dentro, es decir, que la puedas expresar de alguna forma, esa idea que tengas. Sí, allí quería hablar Ignacio. Sí. Bueno, repito, enhorabuena. Gracias por integrar todas estas tendencias, que no cabe duda que han llegado para quedarse y para crecer, y detrás de esto la inquietud. No será esto
una comida más del entorno, del ruido del entorno en que vivimos, y una acomodación al mensaje audiovisual para eludir el silencio, el meterse en uno mismo, la reflexión, incluso en los niños, en crear ellos su propio mundo a través de la lectura. Pues si le damos el mundo inducido, con imágenes, con vídeos, con proyecciones, ¿a qué les va a quedar de imaginación? Bueno, es interesante esa reflexión. La imaginación, por ejemplo, primero lo que hemos dicho, si tú haces un poema, el poema lo tienes que hacer escrito, eso es imaginado, eso sigue siendo igual que ahora. Es decir, eso el niño tendría que imaginarlo en su mente, luego esa parte no se la estás quitando. Ojo, porque eso lo tienes que seguir haciendo igual que lo has hecho siempre. Es decir, igual que yo hago los relatos, hago la poesía, lo hago escrito, lo hago negro sobre blanco. Ahí, y eso está en mi mente y plasmo la idea. Y luego se le, a la redundancia, y repetimos otra vez la palabra, se le enriquece porque obliga al niño a no solo escribir, sino la creatividad. Es decir, porque si no lo que estamos diciendo es que hacer cine o hacer teatro no es arte o no es creativo. Como que no, el niño tendrá que hacer. Luego, si ese niño ha escrito primero la poesía, la tiene que imaginar y la tiene que escribir como siempre. Y luego tiene que hacerme un cortometraje, hacer cine, es el séptimo arte. O teatro, o me lo puede hacer por una obra de teatro con el resto de compañeros que complemente esa poesía que primero la ha escrito, luego me hace teatro, me lo graba y encima utiliza las nuevas tecnologías que al fin y al cabo tiene su aprendizaje. Es decir, ahí la creatividad no se ha cortado en ningún momento, en todo caso se ha duplicado manteniendo la tradicional, porque la escritura, como yo comentaba aquí, en ninguno de los casos, por ejemplo, la literatura, ahí no se ha perdido en ningún momento, sigue estando presente, lo único que se le da todavía un redoble de tambor, es decir, no, pues te voy a presentar la poesía y aparte te voy a hacer un cortometraje, o aparte te voy a hacer una obra de teatro, o aparte te voy a hacer una fotografía. Todo eso sigue siendo expresiones artísticas creativas. Él lo hace también porque hace fotografía. O te voy a tocar la guitarra de una canción que he compuesto. Es decir, que todo eso es complementario. Pero yo voy a saltar al sujeto proactivo, ese que tú propones, al sujeto pasivo, que es el que normalmente tengo el texto y tengo el QR, y le doy al QR y me lo dice, me lo lee, me lo cuenta, me lo proyecta y paso de la lectura. ¿Cuántas veces vemos una película, y esto me viene a la mente por un libro que tenemos entre manos en una tertulia, El silencio, dice el poder de la quietud en un mundo ruidoso? ¿Cuántas veces estamos delante de una película abominable, horrible, llena de ruido, de impacto, y no renunciamos a dejar de verla? Porque probablemente al apagar la tele nos encontremos con otro yo que es menos agradable que la película, y seguimos viendo la película. Bueno, eso es de utilizarlo como una vía de escape, pero vuelvo a repetir, en esta parte yo no le veo ese inconveniente que tú comentas, porque como sigue manteniendo lo mismo, esa parte siempre la va a tener. Es decir, otra cosa sería si yo dijera, vamos a eliminar, que es lo que comentábamos antes, eliminamos el papel y la literatura clásica y aquí todo va a ser a través de internet y con vídeo y con música y con sonido. Entonces sí sería un bombardeo de estímulos, ¿no? Que es lo que tú dices, entonces se perdería un poco la imaginación y la reflexión, pero aquí te doy a imaginar la parte como siempre, porque va a contexto, esa la vas a imaginar y te puedes hacer tú la película que tú quieras, pero también te la voy a tocar otro palo, ¿no? Como diríamos en flamenco, y te voy a hacer una peliculita, te voy a hacer una obra de teatro, te voy a tocar una canción que he hecho, que yo creo que complementa muy bien a mi poesía. Es decir, lo bueno que tiene es que, como decía, que no se pierde la parte tradicional. Por eso es tradicional. Mi enhorabuena porque me has pellizcado. Sí, yo iba a hacer una pregunta muy parecida, pero la voy a dejar porque iba en la línea de Ignacio, exactamente igual, ¿no? Los que somos profesores hemos dedicado cerca de 40 años ya a esto de la educación, la enseñanza, como se llamaba antes, y hemos utilizado de todo, desde diapositivas, transparencia, vídeo, de todo, absolutamente de todo, estando un poco de acuerdo con el tema de que las palabras llaman a otras palabras, como bien sabe el psicoanálisis, ¿no? Y a otras realidades y a otras imágenes, y las imágenes más fácil que llamen a otras imágenes, un poquito más difícil las palabras. Claro, creo que se puede hacer con literatura, pero por ejemplo, yo he sido profesor de filosofía. A mí no se me ocurre, yo no podría, por ejemplo, explicar la crítica de la razón pura
concepto sobre concepto, el concepto a un nivel metaconcepto, ¿no? Es complicado llegar a esto. Yo comprendo que es un poquito más para la literatura, podría hacerse, ¿no? La de la analítica trascendental o la de es imposible, ¿no? Y es muy importante poder recurrir, sería muy importante en filosofía, con la terminología tan dura que hay, tan densa, poder recurrir a artes de este tipo. Sería muy interesante. Se puede hacer en algunas cosas. Claro, yo no soy experto así en filosofía, ahora mismo no se me ocurre cómo se podría, pero seguramente, al fin y al cabo, lo que estamos hablando son de vías de comunicación. Sí. Y al final, vías de comunicación que tienen otros componentes, seguro que se puede hacer algo. Es decir, yo ahora mismo pues ahí me cojo un poco fuera de juego, porque no sé yo decirte. Lo que sí, por ejemplo, lo que he comentado antes, que saldrá este domingo, va un poco relacionado con Platón, ¿no? Que es filósofo y un pensador griego clásico, ¿no? Y con el tema de la Atlántida, ¿no? Y lo adelanto un poco más. Y bueno, ahí aparte, pues mira, pues ahí va a estar un poco esa recreación que tiene que ver con los escritos, ¿no? Del Timeo y el Critias, donde mencionaba el tema de la Atlántida. Pues ahí, mira, por esa parte, mira, es filósofo. Pero bueno, que todo se puede tocar. Mira, yo antes de acabar, porque te quería preguntar, ¿para empezar o para trabajar? Yo me pongo en el lugar como aficionado a la literatura y quiero hacer estos vídeos, como decía Serafín, que hace Juan Antonio, pero bueno, una cosa más sofisticada. ¿Qué conocimientos hacen falta? ¿O es tan difícil como yo pienso el empezar a trabajar con estos programas que tú has mencionado, Antonio Miguel? No, es al revés. Es al revés. Igual que quizás muchas veces lo que crea así un poco más de desapego, ¿no? O repulsión, mejor dicho, a meterte es que crees que es más complicado de lo que realmente es muy sencillo. Incluso tiene más facilidad, por ejemplo, una persona ahí me voy a meter yo un poco, ¿no? Como nosotros, porque está más acostumbrado a escribir, ¿no? Y a expresarse por escrito, que a lo mejor un joven de hoy en día tiene más posibilidades de que tus resultados sean mejor que los de él. Porque al fin y al cabo la herramienta lo que va a interpretar son tus frases, tu descripción en imágenes. Cuanto más buena sea tu descripción en imágenes, mejor va a ser el resultado. Entonces, si a ti se te da bien escribir, o siempre ha sido tu método habitual, ¿no? De decir la descripción, utilizar esta herramienta es básicamente entrar, tiene un cuadro de diálogo donde metes el texto, ahí describes lo que tú quieras y le das al botón y te va a reproducir una imagen. Cuanto más clara y más concisa y más buena sea esa descripción, que son lo que ellos denominan prompts, que son en inglés, que son instrucciones, cuanto más clara tú le des las instrucciones, ten en cuenta que eso es como si fuera, tú ponte que una herramienta es como si tuviera un robot ahí detrás a tu servicio. Cuanto más claro le digas la instrucción, ¿no? Los robots son como un niño chico, cuanto más claro se lo describa, más preciso sea y más conciso sea en lo que tú buscas, mejor será el resultado. Y eso lo haces escribiendo. Lo que pasa es que en vez de escribir, bueno, con un bolígrafo o con un lápiz, escribes en el teclado del ordenador, pero tú simplemente lo que le das una descripción, una instrucción, te va a devolver una imagen, tú ves la imagen y obviamente tú la supervisas y la analizas y dices, mira, pues esto no es lo que yo quería a lo mejor que el edificio no fuera más salido rojo y yo lo quiero blanco. Pues bueno, mejoras tu descripción y la retocas, le dices el edificio, a lo mejor lo pusiste sin poner nada, edificio, color blanco, pues ahora le meto blanco, le das y dices, mira, pues ahora ya sale blanco, ya se parece mejor a como yo imaginaba esa vista. Y así, ¿y le puedo poner 4 ventanas? Pues 4 ventanas salen, dice, no, pues tenía 2. Pues aquí quita donde ponía 4 y pones 2. Y tú es un poco ensayo-error. Tú vas viendo lo que vas creando en base a tu descripción, vas modificando tu descripción, hasta que lo bonito ahí es que encaje esa imagen al final que sale con lo que tú aquí tienes en la cabeza. Y cuanto más se parezca, pues bueno, esta noche mismo estamos Vamos a empezar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, buenas noches. Mira, yo he aprendido ya con cerca de 50 años a pintar, que todavía no he aprendido mucho, pero sí, y a hacer poesía y a hacer escultura también. Yo he estado todavía en el campo desde niño. Y la verdad, yo cuando muchas veces una copla o lo que sea, pues pinto un cuadro, como por ejemplo he pintado Romanza Córdoba, una muchacha monta a caballo en la feria de Córdoba, y como la cantaba Pepe Marchena, que también la canto,
y cosas de esas, o La Rosa también de Pepe Marchena, de los hermanos Quintero. Y también yo me gustaría proyectarlo, esos cuadros ahí, y entonces cantarles si hace falta también, o recitarles también las poesías, como por ejemplo poesías a Cádiz. Por ejemplo, yo hice una exposición en la Torre Tavira, una de mis exposiciones que ya he hecho 49, y entonces pues dice: a Cádiz quiero brindar con orgullo esta poesía y se la voy a escribir desde la Torre Tavira. Tiene este mirador 160 peldaños con una cámara oscura puesta en el 94. Suben aquí varios grupos para observar con detalle los edificios de Cádiz y al público por la calle. Cádiz es un barco grande que está anclado en la bahía, rodeado por el mar lleno de luz y alegría. La mejor playa de España a sus pies tiene rendida y en estas aguas se baña la capital más bonita. A Cádiz viene llorando aquel que aquí lo destinan, pero si un día se marchara, más lágrimas vertería. Un crítico dijo un día, al contemplar mis pinturas, que yo uní a Andalucía con mi noble Extremadura, porque tendía un puente de luz, color y armonía entre el campo de mi gente y el agua de la bahía. Cuando alguien nos pregunta, la respuesta es la misma: ¿qué te gusta más de Cádiz? Su gente y su buen clima, que se hace amigos y se está como en familia. Dicen que los extremeños somos gente esparcida. Los extremeños nacemos a donde nos da la gana. Yo he nacido en Bienvenido, una tierra soberana. Claro que esa poesía es muy larga y yo... ¿Qué te parece? Ha hecho un esfuerzo creativo importante. Bueno, vamos a ir finalizando. Parece que nos ha gustado muchísimo tu exposición. Te animamos mucho en el campo que acabas de abrir, ¿no? Y que está un campo con mucho futuro. Y nosotros seguiremos aprendiendo. No hay otra. Empezaremos, Diego, empezaremos esta noche. Muchas gracias y buenas noches a todos.